Apuntes sobre la historia de la liturgia. Es difícil trazar la historia de la liturgia de manera breve, pues abarca múltiples tipos de celebraciones litúrgicas. Con la misa al centro y como celebración principal, los sacramentos, la liturgia de las horas, la liturgia de la palabra, celebrada con o sin distribución de la Eucaristía. Cada una ha tenido su propio desarrollo y este no ha sido uniforme en todo el mundo. Los apuntes que se presentan aquí tienen como fin dar una visión muy general sobre el desarrollo de la liturgia, debido a su lugar primordial en la vivencia de nuestra fe. El foco principal en estos apuntes es la liturgia eucarística como centro y cima de nuestra vida cristiana, y porque la serie Diálogos Semanales con Jesús está en función del año litúrgico con sus lecturas dominicales. La liturgia en los primeros siglos de la Iglesia. La liturgia cristiana nace cuando las primeras comunidades cristianas se reunían a la fracción del pan para revivir sacramentalmente el misterio pascual de Cristo y leer la palabra de Dios que daba sentido a su fe. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra liturgia designa el culto divino. En Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. El anuncio del Evangelio en Carta a los Romanos, en Carta a los Filipenses, y el amor en acción en Carta a los Romanos también, y en la segunda Carta a los Corintios y en Filipenses, pues todas eran actividades públicas de la comunidad de fe. En los primeros años de la Iglesia, un obispo de Siria escribió este bello pasaje sobre la liturgia que hoy día sigue siendo vigente. Exhorten al pueblo a que sea fiel a la asamblea de la Iglesia. No permitan que nadie deje de asistir, que ninguno prive a la Iglesia de su presencia absteniéndose de asistir. Si lo hacen, privan al cuerpo de Cristo de uno de sus miembros. Durante la persecución romana, las comunidades eran pequeñas. Se reunían en las casas alrededor de la mesa o en las catacumbas usando las tumbas como altares. En ambos casos, la celebración de la Eucaristía era breve y sencilla. En los primeros siglos de la Iglesia, el rito de la Eucaristía siempre estuvo basado en la última cena, pero el modo de celebrarlo, las lecturas de la Sagrada Escritura que lo acompañaban, la organización de la celebración total, variaba de lugar a lugar y se celebraba en diversas lenguas. Algo similar sucedía con los otros sacramentos que poco a poco fueron tomando forma con características locales. En el siglo II, San Justino, uno de los padres de la Iglesia y gran apologista o defensor de la fe, en su época explica quiénes eran los cristianos de esta manera. En el día llamado del sol, o sea el domingo, se reúnen en un lugar aquellos que viven en las ciudades o en el campo y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. En cuanto el tiempo lo permite, luego todos juntos nos ponemos de pie y oramos. Y cuando terminamos la oración se trae pan y vino y agua, y el presidente de igual manera ofrece oraciones y acciones de gracias de la mejor manera posible, y la asamblea asiente diciendo amén. Entonces tiene lugar la distribución y recepción de los elementos consagrados, y estos son llevados a los ausentes por los diáconos. Todos tenemos esta reunión común en el domingo, porque es el primer día en el cual Dios, transformando la oscuridad y la materia, hizo el universo, y Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos en ese mismo día. Los padres de la Iglesia fueron desarrollando reflexiones profundas sobre el significado de la Eucaristía. También hubo necesidad de enfrentar una serie de herejías respecto al misterio de Cristo y de la Eucaristía, dando origen a defensas de tipo apologético y al establecimiento de doctrinas para mantener la ortodoxia o expresión correcta de la tradición recibida de los apóstoles. Estos avances empezaron a verse reflejados en los rituales y las oraciones con que se celebraba la Eucaristía, sentando las bases para la unificación de la liturgia. Para el siglo IV, las comunidades habían crecido y la liturgia era más solemne, con más oraciones y rituales. Había ido evolucionando de manera diferente en varias regiones y se distinguían 4 rituales litúrgicos: el antioquense, el alejandrino, el romano
y el gálico. Reforma gregoriana al rito romano, del año 590-1570. Con el tiempo, la liturgia se fue haciendo majestuosa y extensa, y las diferencias entre el modo de celebrar la Eucaristía se hicieron más significativas. Ante ello, el Papa Gregorio Magno organizó la liturgia romana, dándole un orden definido a sus partes. La simplificó. Redujo el número de oraciones variables y lo oficializó. Su obra se reconoce como el Sacramentario Gregoriano, el cual se difundió en la Iglesia romana y es la base de la liturgia actual. Fue el primer misal romano utilizado en la Iglesia en 1474. Además, Gregorio Magno promovió un tipo de canto religioso para uso litúrgico. En honor a él, se le reconoce como canto gregoriano e incluso en nuestros días este tipo de música sigue utilizándose, sobre todo en liturgias solemnes. El rito establecido por el misal romano prevaleció en la Iglesia durante la Edad Media, aunque con adiciones y modificaciones. Para mediados del siglo XVI existían distintas adaptaciones regionales y las órdenes religiosas, como los franciscanos, los dominicos, las carmelitas, benedictos y cistercienses. La liturgia según la Reforma Tridentina, 1570-1962. El Concilio de Trento, realizado para el fortalecimiento de la Iglesia Católica entre la Reforma Protestante, lanzó una serie de contrarreformas en la intención de mantener íntegra la tradición católica, clarificar la doctrina, responder a ataques recibidos y decretar cómo debían celebrarse los sacramentos. Una comisión revisó doctrinalmente el misal romano, que había sido modificado por los reformadores protestantes, y restauró la uniformidad de la liturgia romana, eliminando las variaciones que se habían generado a lo largo del tiempo. El Papa Pío V oficializó una colección de lecturas de la Sagrada Escritura para todos los domingos, fiestas y días en el año. Este fue el primer leccionario utilizado por toda la Iglesia Católica. A partir de esos eventos, el Papa decidió reservarse la aprobación de cualquier cambio al ritual y los textos de las celebraciones litúrgicas oficiales de la Iglesia. Esto originó 3 realidades nuevas. Inciso A. Una visión de la liturgia como el conjunto de acciones, ritos y oraciones oficiales de la Iglesia. Inciso B. El nacimiento de la ciencia litúrgica como el estudio sistemático de las celebraciones de la Iglesia. Por último, inciso C. El uso de la palabra liturgia como un matiz jurídico, refiriéndose a las normas y principios fijos de toda celebración, es decir, las rúbricas, llamadas así por estar escritas en rojo, ruber en latín. El movimiento litúrgico en los siglos XIX y XX. En los siglos XIX y XX se dio un movimiento litúrgico con el fin de recuperar el sentido original de la liturgia, redescubriéndola como misterio salvífico y sacerdocio de Cristo. Poco antes del Concilio Vaticano II, el Papa Pío XII publica su encíclica Mediator Dei en 1947 sobre la liturgia, centrándola en Cristo como nuestro Redentor y Mediador. Explica que la liturgia pertenece y es realizada por la Iglesia entera como cuerpo místico de Cristo. Es unidos en Él y a través de Él que damos culto a Dios. Este movimiento genera reflexiones profundas sobre el sentido espiritual de los signos sensibles utilizados en la liturgia. Estos signos instituidos por Cristo o por la Iglesia son eficaces, es decir, realizan la obra salvadora de Jesús por la acción del Espíritu Santo, como Él lo prometió. La liturgia adquiere nuevamente su sentido profundo como celebración que da culto a Dios y santifica a la comunidad presente y a la Iglesia entera. La renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, 1962, actual.
Entre las gracias más grandes del siglo pasado, resalta el Concilio Ecuménico Vaticano II de 1962 a 1965. Este concilio, convocado por el Papa Juan XXIII y continuado y clausurado por el Papa Pablo VI, tuvo como fin lograr un aggiornamento o actualización de la Iglesia. Se caracterizó por 3 enfoques complementarios. Inciso A, renovar la Iglesia con base en la tradición y un retorno significativo a la Sagrada Escritura. Inciso B, una actitud dialogante entre la fe y el mundo moderno. E inciso C, la búsqueda activa de reconciliación con los hermanos separados en miras a la unidad de todos los cristianos. La palabra ecuménico quiere decir todo el mundo habitado, y el Vaticano II fue el 21º concilio ecuménico en la historia de la Iglesia. A partir de él, la palabra ecuménico toma un significado especial en nuestra Iglesia, debido al esfuerzo por restablecer la unidad de todos los cristianos. En sus reflexiones y con sus decisiones, los padres conciliares establecieron una búsqueda sincera y profunda de manera que el Evangelio pueda ser vivido y proclamado mejor por las generaciones futuras. Con ese Pentecostés de nuestro tiempo, los obispos ejercieron un rol profético que nos sigue llamando a vivir mejor nuestra fe y a revitalizar constantemente la liturgia. El Concilio Vaticano II promulgó la Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium, que ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la liturgia y decreta nuevas leyes litúrgicas. Con él, la liturgia retoma gran valor para la vida eclesial y pasan a segundo término las cuestiones jurídicas, recalcando la importancia de la participación comunitaria de manera plena, consciente y activa. La siguiente definición de la liturgia, publicada por el Concilio, la presenta como un acto de la Iglesia insertado en la historia de la salvación, al conmemorar el misterio de Cristo, según especifica la siguiente definición. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno, a su manera, realiza la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros. Ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no le iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. A partir de entonces se reformó toda la liturgia católica, para que cada acto litúrgico fuera congruente en el significado de la liturgia, con toda riqueza teológica y pastoral que le corresponde. Se elevó la dignidad de la lectura de la Sagrada Escritura, organizando la liturgia en 2 partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Para dar a cada una el lugar que le corresponde, se instauró el altar de la palabra, que antes no existía, manifestando así la relación íntima entre la palabra y la Eucaristía. Como resultado, se publicó en 1969 un nuevo misal, llamado comúnmente Misal Romano, que contiene el ritual y todas las oraciones que deben seguir tal y como están indicadas en él. Este misal está en su 3ª edición típica, promulgada en latín en el año 2000. En 1970, el Papa Pablo VI publicó la edición típica latina del leccionario romano con 3 ciclos de lecturas dominicales, como lo conocemos hoy. Este leccionario fue revisado en latín en 1981 por el Papa Juan Pablo II y publicado en español en 1998 para ampliar las lecturas que se ofrecían a la comunidad. Este es el leccionario que se utiliza hoy en día y al que se refieren los cuadros en la página 33. El Papa Juan Pablo II, al pensar en el siglo XXI,
pidió un esfuerzo redoblado para la aplicación fiel de las enseñanzas del Concilio Vaticano II a la vida personal y de la Iglesia entera, poniendo atención especial a fortalecer la liturgia dominical, centro de la vida cristiana y de nuestra identidad como cuerpo de Cristo. El Papa Benedicto XVI ha afirmado varias veces la importancia de seguir basando la vida y la misión de la Iglesia en los resultados del Vaticano II, indicando que aún quede mucho por comprender y por vivir, y que los fundamentos para la vida cristiana actual siguen vigentes. Acabamos de ver todos los procesos por los que ha pasado la liturgia. Entonces debemos de valorar los momentos en la misa. Nos va explicando que al conforme van pasando las lecturas, tenemos un diálogo cercano con Dios, donde aumenta nuestra fe. Debemos de valorar que tenemos el sacramento de la Eucaristía, que pocas personas lo tienen y pocas personas lo valoran. Debemos ser conscientes que ahí mismo tenemos a Cristo presente, confesarnos, claro, para estar más cercanos a Dios. Y a pesar de todos los tropiezos que tengamos, debemos seguir adelante siempre confiando en su palabra, leer la Biblia para nutrirnos espiritualmente y poder extendernos a todos los demás, valorando todos los esfuerzos que se realizaron para hoy mismo tener nuestro misal. Así que sigamos adelante y sigan escuchando nuestro canal todos los viernes. Sembrando el Evangelio. Este tema fue la liturgia en la vida de los jóvenes. Espero les haya gustado. Yo soy Rafael Martínez. Y yo, Mariela Vargas. Y esto fue Sembrando el Evangelio. Los dejamos con el Ministerio de Alabanza y Coro, Puerta de la Fe. Cuando lo que me rodea se aclara.